Hola a todos, vamos a continuar hablando de diseño relacional. En el anterior vídeo aprendíamos a empezar a trasladar asociaciones de nuestro diagrama de clases a nuestro grafo relacional, en particular con la multiplicidad muchos a muchos. Vamos a ver cómo trasladar las asociaciones de tipo uno a muchos, en la cual vamos a diferenciar dos casuísticas. Vamos a empezar primero la que es un poco más rara, que es la composición, y después explicaremos la que sería la genérica. Tendremos una asociación de tipo muchos a muchos cuando tengamos dos clases, una clase A y otra B, y entonces tenemos una clase A de la cual cada instancia de A se pueden asociar con muchas de B, pero cada instancia de B se puede asociar solamente con una de A. Ya digo que tenemos dos tipos, la composición, donde se representa con un rombito, y que, aunque en casos muy concretos la composición puede ser de multiplicidad 1 a 1, casi siempre suele ser de multiplicidad de 1 a muchos, con el 1 en el lado del rombito y en el mucho en el lado opuesto. Y bueno, suele venir asociado a la idea de que las clases, las instancias de la clase del lado que no tienen el rombo, pues de alguna manera no tienen entidad suficiente para vivir sola. Es decir, que son partes de un compuesto que sería la clase que tendría el rombo. ¿Vale? Ese concepto de fuerte débil, para explicaroslo, lo he tomado de las entidades fuertes y débiles que se presentaban en los diagramas de entidad-relación y que, bueno, de alguna manera aquí se heredan, ¿no? Bueno, pues como norma general tenemos que una asociación de uno a muchos, en particular estamos hablando ahora de la composición, no producirá una nueva tabla en el grafo relacional, en el esquema relacional. Lo que se produce es una propagación de la clave primaria del lado 1 al lado n, del lado 1 al lado muchos. De manera que aquí, por ejemplo, tenemos el código de pedido y la línea de pedido. Perdón, tenemos aquí la clase pedido y la clase en línea de pedido. La clave primaria de pedido es código de pedido, lo que tendríamos que el código de pedido aquí se propagaría hacia la tabla asociada a línea de pedido. De manera que quedaría como sigue por aquí. Trasladaríamos la clase pedido a la tabla pedido. Los atributos de la clase pedido son las columnas atributos de la tabla pedido, la clave primaria. Tendríamos línea de pedido que se traslada a la tabla línea de pedido con los atributos que se trasladarían. Tenemos aquí el i de línea que, si bien, como decimos, al tener una especie de asociación fuerte-débil, no es clave primaria, pero sí que es un poco discriminante, nos ayuda a diferenciar un poco una línea de pedido de otra, pero no podría ser solo la clave primaria. Y entonces en este caso hemos visto que la clave primaria de pedido se propaga a la tabla línea de pedido, la tenemos aquí, y en el caso concreto de la composición, esa clave externa que hemos recibido aquí, además, formaría parte de la clave primaria. Con lo cual aquí tenemos que es clave externa y también es integrante de la clave primaria. Vamos a reflejarlo con flecha como hemos hecho en el vídeo anterior. Tendríamos aquí pedido, que tendría un código de pedido y una fecha, si no me mal recuerdo, y línea pedido, que tendría, lo vamos a escribir ya junto por darle un poco de empaque, ¿no? El código de pedido, el ID de la línea, ambos dos serían la clave primaria. Tendríamos aquí además el producto y la cantidad. Y tendríamos además que aquí este código de pedido, aquí se nos ha olvidado subrayarlo, tendríamos que este código de pedido sería clave externa hacia la tabla pedido.
¿vale? Al igual que antes tenemos que añadirle esta terminación de flecha. Con lo cual, cuando tengamos una composición, se propaga la clave primaria del lado 1 a la tabla del lado muchos y además en destino, aquí, también formaría parte de la clave primaria, porque tienen ese tipo de asociación que os decía, de tipo fuerte, en este caso pedido, débil. No todas las asociaciones 1 a muchos son de composición, ¿vale? Las tenemos que, bueno, pues son simplemente asociaciones, en este caso tendríamos pertenencia. Alguien aquí podría sugerirnos que lo representáramos con una agregación. Supongamos que no, tenemos que en una empresa un empleado pertenece a un departamento, pero que un departamento puede tener muchos empleados, ¿no? El empleado solamente está en un departamento, pero el departamento sí puede tener muchos empleados. En este caso, como hemos visto antes, la norma general nos dice que una asociación 1 a muchos no va a producir una nueva tabla en el grafo relacional, sino que lo que hacemos es propagar la clave primaria del lado 1, aquí departamento, hacia el lado muchos, en este caso empleados. De manera que lo que obtendríamos aquí sería que el empleado tiene aquí un departamento, que sería clave externa hacia la tabla departamento, ¿vale? Pero no formaría parte de su clave primaria, ¿vale? Vamos a representarlo por aquí. Tendríamos el empleado, que tendría su código de empleado, que hemos visto que es su clave primaria. Tendríamos que tiene el nombre, apellido y el código de departamento. Nombre, apellidos, departamento. El atributo que forma, que es clave externa, no tiene por qué llamarse estrictamente igual, pero en muchas ocasiones suele ayudar, ¿vale? Hemos visto que aquí el departamento es departamento. Si queréis como ejemplo, le podemos llamar de otra manera, depar, ¿vale? Para que veamos que no tiene por qué llamarse igual. Aquí tenemos que esto es clave primaria y tendríamos solamente el nombre. De manera que si ahora vamos a insertar de nuevo esta flecha, ¿vale? Tendríamos aquí, ¿vale? Así terminaríamos nuestro grafo relacional en el que el código de departamento, en este caso, es clave externa, pero no es clave primaria, ¿vale? Es la forma más clásica de representar una asociación 1 a muchos que no es de composición. En el próximo vídeo empezaremos a hablar ya del traslado de asociaciones de tipo 1 a 1.